Y bueno, como era de esperarse, los amigos de la prensa, de los medios de comunicación, iban a hacer hasta lo imposible por malponer el nombre del Real Madrid en esta situación en la que probablemente íbamos a encontrar una polémica fake que se han inventado estos caballeros. Es que me parece realmente increíble. Ayer les subí un video bastante tardecito, pero bastante chévere y bastante bien cargado, en el que les habla un poco de cómo los medios empezaron a manejar esta información y empezaron a llorar de una manera impresionante. Pues es exactamente lo mismo el día de hoy. Vamos a repasar unas cositas que ha dejado ese día después de esa victoria del Real Madrid contra el Almería, en el que, repito, los medios se han inventado una polémica para mí absolutamente fake, y que vamos a repasar a ver unas cositas que, bueno, me encanta verlos llorar, me encanta verlos llorar. Creo que es una de las cosas más placenteras que puede tener la vida de un madridista. Así que nada, les voy a pedir es que me acompañen hasta el final de este video y sin mucho más cuento, damos play. Y muy buenas a todos, chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando, el Real Madrid ganó un partido increíble, raro, malo, una mezcla de todo un poco, y básicamente vamos a repasar lo que ha dejado eso, porque era evidente que a esta gente le hacía falta una noche como esta. Y yo creo que hay un punto clave y es algo que les voy a revelar rápidamente, y es que por ahí estuve leyendo algo que pasó muy desapercibido, de que se filtró por allí, que el juez Aguirre pensaba, el juez que lleva el caso Negreira, que iba a ser muy difícil que el Barça se salvara de ir a juicio, es decir, que el Barça fuera acusado por corrupción por todo el tema este de Enríquez Negreira. Esta cámara es que cuando le pica definitivamente. Y bueno, preguntarán por qué les estoy diciendo esto, porque evidentemente con lo que pasó ayer a esta gente le ha venido como anillo al dedo el hecho de que pasara esto, para intentar seguir tapando el sol con un dedo, pero ya nosotros tenemos muy claro esto. No me quiero enredar muchísimo más, vamos a pasarnos a la pantalla para empezar a escuchar a los genios del periodismo en España, que bueno, han dejado otra noche épica, absolutamente increíble, vergonzosa y como quieran llamarlo, después de ese partido en el que, repito, lo único que se medio puede discutir perfectamente seguramente sea el remate de Vinicius. Para mí no es ni discutible, pero creo que es lo más cercano a algo debatible. Entonces empecemos escuchando a Alfredo Relaño, creo que se llama este sinvergüenza, que yo creo que es una de las personas que más ha llorado desde ayer. Ayer en el video que hice creo que salió 2 veces y creo que hoy también va a salir 2 veces. Así que vamos a prestar muchísima atención. Así que vamos a escucharlo. Amargado, pocas veces me deja mal cuerpo un partido, este me ha dejado mal cuerpo. Me parece que el Barça ha entrado a saco con Almería y que los 3 puntos estos de Madrid pues le pueden valer en esta liga, pero le crean un daño reputacional. A mí me llama la atención una cosa, ¿qué le preocupa a Alfredo Relaño el daño reputacional del Real Madrid, que lo viene comentando desde ayer? ¿Qué tanto le preocupa, señor Relaño? Tranquilo, si usted realmente no tiene ningún tipo de interés en el Real Madrid, ¿por qué le preocupa tanto el daño reputacional del Real Madrid? Claro, esto hay que decirlo para venderlo, porque si no, no cuela. Pero la gente que sabe de fútbol sabe que polémica, unos cuantos sinvergüenzas, y yo creo que algo que vamos a ver, eso es lo que vamos a descubrir en breve. Así que sigamos escuchando a este caballero ilustre del deporte. Enorme, demasiada gente ahí en España deseando que pasen estas cosas para encima ponérselas así. Todo por un entrometido del VAR, que Real Madrid Televisión ha venido friendo últimamente y se ve que... Y es increíble porque dice que todo es un intrometido el del VAR. Se refiere claramente a Hernández, que viene de Real Madrid Televisión friendo últimamente. Si Hernández no hubiera hecho esto, seguramente ni siquiera se estaría mencionando, o sea, porque hubiera sido uno de los errores arbitrales más asquerosos de la historia, el que estaba haciendo este señor que no me acuerdo cómo se llama. Y por eso les digo, es que es increíble, es que les duele que el árbitro haya entrado, les molesta muchísimo. Y se ve que se ha bizcochado con eso. No querrá que se metan más ahí con él y le ha liado al árbitro. Luego el árbitro pues se pone... Por Dios, tampoco sé por qué no han enseñado amarilla a todos esos del Madrid que se han apiñado con el público, que había media docena larga, pero al árbitro no le puede culpar de nada. El hombre estaba arbitrando bien un partido que tenía lo suyo porque ganaba el de fuera, y eso nunca es cómodo para los estadios, cuando el de arriba le ha liado 3 veces. El de arriba le ha liado 3 veces, y fíjense lo contundente del mensaje que deja este sinvergüenza. El de arriba estaba
se lo ha liado, y es curioso porque dice que el árbitro estaba haciendo un buen partido. O sea, qué buen partido estaba haciendo, estaba perjudicando claramente al Real Madrid. Pero como les digo, una cosa increíble, porque es que ni siquiera se esconde. Quiero que veamos un video de este gordito que ni siquiera sabe hablar, y yo no entiendo de verdad lo que hace uno por hacerse viral en TikTok. Es una cosa absurda. ¡No le da vergüenza, madrilista! Madrilista, esta persona me queda. Es que este tipo no sabe ni hablar. Yo voy a colocarlo nada más 10 segundos para que se rían, porque esto da pena ajena, se los digo en serio. De esta manera es una sinvergüenzada. Ustedes les debería de dar pena festejar este triunfo. Deberían de estar metidos debajo de su cama. Deberían de estar metidos en una cueva, como el equipo de ustedes le ha robado a la Almería. Deberían estar metidos en una cueva, pero este señor... No, yo no entiendo a qué va con todo esto. Me gustaría saber qué piensa él del caso Negreira. La primera vez que lo escucho, me parece una actuación realmente asquerosa y lamentable. Por eso les digo, quiero saber qué piensa este hombre de Negreira. Si nosotros, por un partido en el que supuestamente había una polémica, que para mí no la hay, deberíamos estar en una cueva donde debería estar los del Palancas con los 17 años de estafa. Es que es una cosa increíble. En el Santiago Bernabéu, el Madrid iba a perder el día de hoy, pero de nuevo, por la ayuda de los árbitros, por la ayuda del VAR, ha remontado este partido. Lo hemos visto todo, cómo le han robado a la Almería. Ya no solo le roban a los equipos grandes, como lo han hecho en la Champions, ahora hasta le roban a los equipos pequeños. Son unos descarados, son unos ladrones. Deberías de darle pena ganar de esta manera. Sí, que ponían todos, se viene la remontada en el segundo tiempo. El ADN del Madrid, nunca lo dé por vencido, pero ¿cómo? Robando. No, yo a este tipo le da un infarto aquí. Yo definitivamente no quiero ser partícipe de esto. Qué asco de verdad de video. No sé qué, el que me pasó este video es lamentable. No lo vuelvo a reaccionar porque creo que no vale la pena. Porque creo que lejos de hacer un análisis, una construcción, una cosa, lo único que hace es de demostrar que lo que es un mal hablado. Es lo único que puedo sacar de análisis de este video. Yo creo que con personas así ni siquiera vale la pena perder un minuto de nuestro tiempo. Quiero que ahora escuchemos a Pedro Martín en el tiempo de Juego Cope, que ha estado aquí hablando un poco del árbitro en los 16 segundos y que supuestamente resume el partido en 16 segundos. Así que bueno, vamos a escuchar aquí al señor Pocopelo, Pedro Martín, indignado con el arbitraje del Bernabéu. Nunca va a olvidar el primer partido que le pita al Madrid. Las jugadas polémicas, la primera, el penalti de cachondeo. ¿Cómo va a ser de cachondeo si mira que las fotos donde se le pone el balón exactamente en la mano? Es que bueno. Segunda, dentro del fútbol absurdo que vivimos se puede entender que anulen el gol a la Almería por esa falta. Y la tercera, ¿hay alguna toma en la que te certifiquen 100% que te has equivocado? No. Entonces, si no la tienes, no puedes anular ese gol. ¿Qué quieren que les diga? Dice que no hay una toma en la que no se ha certificado. A mí me llama la atención porque ellos dicen, no, que hay otros ángulos en los que se ve que le pega en el codo. Yo no sé si Vinicius tiene el codo pegado al hombro, pero es increíble. Y también me llama la atención que dice, no, que no lo tenían que haberlo anulado, dejarlo anulado, porque no lo tenía muy claro. Entonces, ¿por qué tiene que ser? Si no estaba claro, ¿por qué tienen que anularlo? Es que están tan acostumbrados a la corrupción, a la mafia, que nos estén robando, que ya se les sale así como por naturaleza. Aquí vamos a escuchar también ahora a Dani Garrido de la cadena SER, y que ha dicho esto. 2 horas y media, pero por cargar con esto que decía y tú, que me parece que tiene Tino y debatía con Tomás, que son solo debates de fútbol. Yo soy favorable al VAR. A mí me gusta el fútbol con VAR, pero bien hecho. Hoy sería sin VAR. Para los que, por ejemplo, como Tomás. Sí, pero bueno, escúchame una cosa. Yo esto lo puedo vale, decir pero, porque lo he dicho siempre. Javi, a ti no te gusta el VAR, ¿no? No, a ti no te gusta el VAR. Y a Tomás no le gusta el VAR. Pues hoy sin VAR 0-3 y con VAR 2-2. ¡Ojo, viene! ¿Vale? Bueno, ¿qué quieren que les diga? Como cuando el Madrid gana la Champions, lo único que es debatible en el mundo del fútbol es el hecho de que el Real Madrid gane. Eso es lo único que realmente es debatible en el mundo del fútbol. Si no hubiera pasado esto, obviamente el del VAR no se estaría hablando. Y resulta que el VAR es una absoluta locura. Y bueno, quiero que ahora escuchemos a Jordi, que nunca nos deja pie con este tipo de situaciones. Vamos a ver. Y luego el minuto 99. Sí, jugaron 11 minutos, primero dio, hasta y que marque el dentro Madrid. de esos primeros 11 minutos marcó el Real Madrid. Yo creo que hay que decirlo, ¿eh? Es de las, ¿cómo lo digo? Suave.
de los mayores escándalos arbitrales de la historia del fútbol de la Liga Española desde que hay televisión. Porque, repito, si esto lo hacen ahora que hay VAR, cuando no había ni televisión, ni redes sociales, ni Twitter para que viéramos luego la... Tranquilo, reponte para después, Jorge, porque a mí no me puedo reponer, pero tranquilo, Jorge, quiero que estés bien para la noche, por favor. Hay mucho que decir, hasta las 3 de la mañana nos quedamos hoy. Está mal dado, dice Alessandro, está dejando algunos titulares. Imaginaros cómo ganaba los de blanco, cómo ganaban antes de todo esto. Yo creo que es de los mayores escándalos arbitrales de la historia. Pero bueno, yo creo, es que lo ha visto todo el mundo. O sea, es que no hay absolutamente nada que decir. O sea, lo ha visto todo el mundo, con lo cual ya está. Lo más grave me parece es que en la jugada del gol de Vinicius, cuando va a verlo al VAR, al árbitro le muestran la peor repetición. Claro. No. Y quiero escuchar los audios, porque tal y como ha aparecido, seguro que le ha inducido a que pitara. O sea, ha inducido a pitar. Pita el penalti. Da gol. Es que el gesto es clarísimo. O sea, además es que Vinicius, el gesto que hace no es que tiene la mano así, es que hace el gesto de rematar con el codo. Es una auténtica. Con el codo, mira. A mí me parece muy loco en primera instancia que venga a decir que cuando no había televisión, que no sé qué, que si quieres hablamos del pasado y hablamos un poquito también del dinerillo de los casi 10 millones de euros que por ahí salió del Barça con destino a la cuenta de un vicepresidente. Si quieres hablamos de eso y hablamos bien del pasado, pero me parece curioso que prácticamente está diciendo que Hernández, y escuchen lo que les estoy diciendo, Hernández indujo al árbitro a favorecer al Real Madrid. Es que yo en mi vida, como le leía a José Luis Sánchez, pensé que iba a tener que escuchar esto en mi vida. No tenía ni idea que iba a tener que escuchar esto de que Hernández termina favoreciendo al Real Madrid. Pero es que este tipo es un sinvergüenza, pero de los propios. O sea, creo que muy poco más que añadir en ese aspecto. Quiero que ahora escuchemos ahora, valga la redundancia, al mismo Alfredo Relaño, que ayer estaba, pero furioso, pero de una manera interesante. Yo estaba riéndome increíblemente con el sinvergüenza este. José no es un animal por arriba. Lo peor del añadido es que ya a estas alturas sabemos perfectamente que es ojímetro. O sea, que esto no tiene no hay ningún cálculo, ni un reloj que se pare, ni se arranque, ni nadie que lo lleva. Esto se pone a puro voleo. A ojo con cuero. A puro voleo y según y el otro día acabó un partido sin descontar ni el tiempo de los goles. Correcto. Porque al árbitro le plugo. Sí. Simplemente. Le parece una buena idea, 11, claro, sí. Porque a quien sea le ha parecido que sean 11. Igual que le hubieran parecido 8 a Iturralde y a otro le hubieran parecido 15. Es que de verdad es todo un pitorreo. Es todo un asco. Para Kepa, qué error de Kepa. Qué error de Kepa con los pies, run con el portero. Kepa se equivocó. Y saque de lateral para la Almería, que quiere respirar. Brahim le da la bola. Mira bien, Brahim. Le da la bola. Bueno, esto es lo que les estaba comentando. Estaba rabiando, pero de una manera impresionante. Y como les digo, y haciendo hincapié a cada rato con el tema con el mismo tema de que el prestigio del Real Madrid, que no sé qué, que no sé cuál. Pero bueno, es bastante curioso. Ayer escuchábamos en uno de los videos a Javier Hernández, lo escuchábamos decir algo como que él ya decía en Getafe que iba a ser muy difícil ganar la liga. Pues en este caso dio otras declaraciones más todavía, y yo quiero que la comparemos con algo. Primero vamos a escuchar las segundas declaraciones, las primeras ya las escuchamos en el otro video, quiero que escuchemos estas. Sí, mira, me acuerdo en Getafe el penalti a Rafinha, que es clamoroso en Vallecas, pero clamoroso, que no se habla. El gol de Ferran Torres, el gol de Joao Félix en Granada, que tampoco se habla. Pues son situaciones que ya llevaríamos 6 puntos más. 6 puntos más. Son situaciones, pero claro, al final no son excusas, son realidades. Son situaciones en el minuto 95 que nos salen cruz siempre. Pero hoy no hay que hablar del partido del equipo, contento, satisfecho y a seguir trabajando. Y este es el camino. Es curioso lo de Xavi hablar de esto, pero a mí me gusta que la gente hable y exprese lo que quiere decir. Claro que sí, a mí me gusta que la gente diga, mira, a mí me parece que esto es así, asado, pero a mí me gustaría también, Xavi Hernández, escuchar, por ejemplo, la liga pasada cuando el Barça tuvo como 4 jornadas siendo favorecido. Me hubiese gustado escuchar un discurso bastante similar, pero evidentemente no tienes las pelotas para hacer algo de esa magnitud, así que es entendible que se pueda sentir uno asqueado de un personaje como este. Y lo decía ayer, es Ancelotti siempre cuidando las palabras, lanzándole sus
elogios a Xavi, Xavi tirándole mierda a las primeras de cambio. Por eso es que nunca van a ser como nosotros, aunque yo soy partidario de que soy el club de señor, eso muchas cosas ya me tienen a mí mamado, y creo que es momento de no quitar, de no poner otra vez la mejilla. Por eso me parecen tan brillantes los videos de Real Madrid Televisión. Pero ahora, añadiendo esto de Xavi, quiero que escuchemos otra cosa de Xavi desde hace no tanto tiempo, que fue con un partido contra el Villarreal, si no estoy equivocado. Ya, pero es que no me toca decir. Yo de los árbitros, ya creo que os he dicho ya 3 o 4 veces que no voy a hablar de los árbitros. Si nos han favorecido o si nos han perjudicado. Al final entiendo que la figura del árbitro es muy difícil, muy difícil. Ahora tienen una ayuda que es el VAR, pero que también lo hace difícil en muchos momentos porque hay que interpretar cosas en el partido y en el juego y se dificulta también la acción. Al final están para decidir ellos, nosotros les vamos a ayudar en todo. Y hay momentos que te pueden perjudicar, beneficiar, pero son árbitros, ellos son los profesionales y son los que deciden y al final tenemos que creer en ellos y ayudarles. Nada más, yo no estoy aquí para opinar de si es una entrada de roja, de amarilla, no. Estoy aquí para hablar de mis jugadores, del modelo de juego, de lo que estamos trabajando, haciendo. Los árbitros tienen su profesión y además entiendo que es una profesión muy difícil, muy criticada, muy difícil, incluso es muchas veces, no sé, te diría hasta complicada, ¿no? Súper dificultosa en el hecho de que no es agradecida, no es una profesión agradecida. Entonces hay que ayudarles en todo lo que hagan. Me imagino yo, no, es que a mí me parece, yo me estaba riendo porque es que yo no puedo con la cara dura de este señor. Es que es impresionante cómo se puede ser tan cara dura en la vida. Pero bueno, que esto viene de Xavi y realmente esto viene después de aquel Villarreal-Barcelona en el que pasa de todo y bueno, básicamente mira, a callar como perritas. Quiero que veamos ahora un history de Íñigo Martínez. Ahora es que tenemos que calarnos al muertazo este. Se pueden fijar aquí Íñigo Martínez justo después de que termine el partido del Real Madrid. Aquí está, 8 minutos. Y coloca este history de una risa. Me parece curioso. Pero bueno, teniendo en cuenta que eres un muerto, que no tienes ni siquiera... O sea, eres suplente en el peor Barça, que el Barça nunca ha sido un equipo grande, en el peor Barça de todos los tiempos. O sea, yo creo que ya por allí podemos estar sacando una idea de la clase de personaje que eres un sinvergüenza y ya madura. O sea, enfócate en ser mejor futbolista. Nunca vas a ser un futbolista de élite, pero por lo menos enfócate en ser un mejor futbolista. Y no perdí el tiempo mandando historias ahí como el propio retrasado. Pero bueno, quiero que ahora escuchemos a este caballero que bueno, nunca nos deja a pie. Vamos a escucharlo. Puede ser es que sigan haciendo lo que hacen, que si vídeos, que si presiones y no pase absolutamente nada. Es que eso es una vergüenza sin precedentes, que la Liga lo permite, que el comité de árbitros lo permite y que por lo tanto mientras el comité no alce la voz y sigan diciendo no porque hay un canal, no. Si el comité no presenta una denuncia y no dice que eso que están haciendo es acosar directamente al colectivo arbitral, pues seguirán haciendo lo que les sale de los cojones. Por lo tanto, que sorprenda, sí, porque hoy ha sido muy evidente, pero es lo que hay. Y ellos te saldrán, ahora tú digas esto, digas lo otro, y ellos te van a salir con Negreira, con su prima y con su primo. Puede ser, es que... Curioso. Y lo que no puede ser... es que sigas tapando el tema este del Palanca Fútbol Club. Lo que tampoco puede ser, evidentemente, es que tú sigas con este absoluto descaro en el que te hablas, y sobre todo no puede ser tampoco, y creo que es lo más importante de todo esto, es que tú sigas mintiéndole a la gente, que ha tenido que salir los futbolistas como Messi, como Pedri, a desmentirte, porque eso eres un tremendo sinvergüenza. Vamos a escuchar ahora a este amigo que está aquí, que se llama Pavel Fernández, creo. Pavel Hernández, que bueno, básicamente es un tipo que está ahí como analizando las jugadas en Roures TV y que bueno, culé hasta la médula y evidentemente ha dado su opinión. Últimamente lo hemos estado reaccionando mucho aquí por sus decisiones o sus declaraciones polémicas. Hoy quiero que lo escuchemos atentamente. La primera, con 0-2 en el marcador, hay penalti favorable al Real Madrid. ¿Es justa la decisión del VAR concediendo penalti favorable al Madrid?
Teniendo en cuenta que con las imágenes no es claro que haya faltas de Joselu sobre Kaiki, para mí la mano de Kaiki es clarísima, el penalti es claro, bueno, penalti es claro, la mano es clara, repito, por lo tanto, si no hay la certeza de que hay falta previa, pues el penalti se tiene que señalar. La segunda jugada importante, atención, el Almería marca el 1-3, el tanto sube en un primer momento al marcador, pero avisa al VAR y se anula. ¿Está bien anulado? Sin ninguna duda, aquí sí que no hay ninguna duda. Se lleva un manotazo en la cara a Bellingham en el arranque de la jugada y todas estas acciones se están pitando como falta, por lo tanto, el gol no puede subir al marcador. Gol de Vinicius. ¿Bien concedido? A tope. Sí, Hernández Maeso creo que por sus gestos parece que lo que indica es mano, al menos ese es el gesto que parece que se lleva la mano al hombro. Pero evidentemente el golpeo de Vinicius es con el hombro, parte no punible, por lo tanto tampoco hay falta previa, por lo tanto el gol también es legal. ¿Debería haberse dado menos tiempo? Con la dinámica, Felipe, que estamos llevando últimamente, para mí excesivos. 3 por los cambios, otros 3 por las revisiones, como mucho puedes dar 7, pero no 11. 11 minutos me parecieron muy excesivos, que al final fueron casi 14, mucho de añadido. Bueno, ahí está lo del añadido, que es en lo que no... Tal vez no coincidimos mucho, pero imagínense que hasta un antimadridista como el cabecerodilla tenga que venir a pintarles la cara de esta manera. Ya me parece muy curioso, me parece muy curioso. Quiero que ahora escuchemos al señor no me acuerdo cómo es que le dicen a Iturralde, que debería estar ya en la cárcel por todas sus patrañas, y quiero que lo escuchemos porque como siempre no tiene ningún desperdicio. A mí, bueno, ya los he dicho, es decir, que para el tema de radiofónico y para el tema me parece bien, pero que no va a mejorar la calidad arbitral. Y lo que se demuestra es que hay que decir todas las instrucciones cuando los esté viendo, vale, pues cambia el protocolo. No puede ser en esta vida muy reglamentista, pero solo para lo que te interesa. Y el protocolo está claro del VAR. El protocolo del VAR te dice que lo tienes que hacer antes, no durante. ¿No te gusta? Cámbialo. Cuando lo llamas, no cuando está viendo la imagen. Pero cuando le llamas y le dices, oye, hay una mano que no has visto, ven a verla. Y que luego el árbitro, con todas las imágenes puestas, que decida. Pero eso es lógica, esto es psicología. Esto, más que lo diga yo, lo dice un psicólogo. Es decir, si tú a alguien con dudas le estás diciendo ya, que tú imagínate que tienes dudas si es mano o es hombro. Tienes muchas dudas, estás a 1000 revoluciones ahí abajo, vas a la sala VAR y te están diciendo 3 veces, mira cómo le pegan el hombro, mira cómo le pegan el hombro, mira cómo le pegan el hombro, al final ¿qué haces? Ostras, pues le pegarán el hombro. Porque eres un humano. Me imagino, es que este tipo no puede tener otro camino que no sea tras las rejas. Me queda cada día menos dudas y evidentemente eso va a terminar sucediendo seguramente. Ahora que es psicólogo, imagínate tú lo que te estoy diciendo, Iturralde ahora pasó a ser psicólogo para intentar manipular. Incluso si tú escuchas las imágenes de los audios del VAR mientras hubo revisiones, se escuchó claramente cómo nuestros amigos del VAR le decían al árbitro, de hecho una jugada muy clara que le dice, para mí es falta, algo así decía, y el Hernández le dice, sí, para mí también lo es, creo que estoy contigo, dando la opinión incluso después de que el árbitro ratificara su decisión. Pero bueno, como les digo, lo importante aquí es que tenemos claros que están intentando manipular y que no van a dejar de hacerlo jamás. Tenemos rato que no lo escuchábamos y ha dejado su pildorita, no podía faltar David Sánchez a este video. A mí me parece el mayor atraco en lo que llamamos de temporada, porque el primer gol del Betis es un escándalo que no pite penalti. Estoy perdido. Hacía tiempo que no venía tan caliente un partido, te lo juro. Yo doy por hecho que el Madrid va a ganar la Liga, pero el gol de la Almería no. El primer gol el penalti del Madrid no es penalti porque es una falta clamorosa. Primero de Rudiger y después de Joselu. El gol de Vinicius, yo no sé qué repetición le han puesto, pero es un gol con la mano. Con la mano. Es un auténtico escándalo y yo entiendo perfectamente a la Almería. Ha sido un robo monumental que confirma que el Madrid no tiene ni pagará jamás a Negreira porque no lo necesita. Un escándalo espectacular.
Bueno, ahí está lo que les estaba diciendo y es curioso porque ha salido a relucir esa frase de el Real Madrid no le pagaba a Negreira porque no lo necesitaba. Es que me parece realmente asqueroso y lamentable, o sea, lamentable como muy pocos. Y quiero que ahora escuchemos también seguramente a las personas más implicadas en el tema de Enríquez Negreira, y como no podía ser de otra, nuestro amigo Jaume Roures. Yo lo que quiero subrayar es que en las imágenes del gol de Vinicius, que lo ha hecho con el brazo, vaya, no hay discusión, las imágenes que enseñaba el VAR eran las tomas malas. Correcto. Las tomas de detrás. Y las repeticiones de la transmisión dejaban evidentemente desde tomas frontales claro que la había metido con el brazo. No me meto en las otras jugadas porque a mí esta ya me parece la clave, ¿no? Las otras siempre son más discutibles. Una falta sobre Bellingham y tal, el brazo en alto. Cada día la clave de esta jugada. Yo lo que quiero subrayar. Ahí está lo que les estaba comentando de Jaume Roures. Y dice que las retransmisiones dejaban claro que había metido con el brazo, que las imágenes que enseñaba el VAR en el gol de Vinicius eran malas. Increíble que, bueno, después de todo este tiempo, Jaume Roures esté diciendo que las imágenes de las retransmisiones son una basura de mierda. Y es raro pensándolo de la persona que lo está diciendo. Pero bueno, para mí lo único que queda evidenciado es que esta gente está de mierda con el caso Negreira hasta el cuello. Y evidentemente, como les decía, les conviene que esto se tratase de esta manera. Quiero que cerremos ya rapidito lo último con Alfredo Relaño, la última, creo que es la tercera aparición en este video. Y voy a colocar una pequeña parte de este clip porque dura 2 minutos y pico, pero creo que los primeros segundos se van a poder entender perfectamente lo que les estaba diciendo. Y al final, claro, yo tenía mal cuerpo. Y ver cantar ese último gol de esa manera tan desaforada, parecía un gol de final de Champions, de final del Mundial, ¿no? Todos ahí con el público, sin camiseta. Estás ganando el último de la tabla y de una manera, pues un poco, tampoco es para disgustarte por el gol, y el gol había que intentar meterlo y ganar el partido, pero está llorando por cómo lo celebraron el gol. Es que estamos en un punto en el que esta afición está enganchadísima con este equipo. Es cierto que ayer hubieron pitos por mucho que el Bernabéu es así, ya lo conocemos. Pero el Bernabéu está, creo que cada vez más enganchado con estos jugadores. Están demostrando muchas cosas. Entre una de esas cosas, madridismo absoluto. Yo creo que eso es algo que no van a entender jamás, porque obviamente creo que este tipo es del Atlético de Madrid. Imagínate tú, o sea, de un equipo que va a ser mediocre toda la vida. Sigamos. Pero yo no estaba viviendo esa sensación así, ¿no? Bueno, el así gana el Madrid que ha cantado hoy el Bernabéu, que se hizo propio la afición del Real Madrid, nació, corrígeme Antón y también tú, Alfredo, de un cántico exacto, en el campo del Sporting de Gijón, Molinón, y era precisamente para criticar que el Madrid ganaba muchas veces con ayudas arbitrales, ¿no? Claro, que lo cantara el Bernabéu hoy tampoco me ha gustado, porque el Bernabéu lo ha cantado algunas veces a sensu contrario, para cuando el Madrid con gran esfuerzo ganaba partidos en el Bernabéu y demostraba esto es el Madrid, ¿no? Pero en el caso de hoy la intención que más se ajustaba era aquella con la que nació en Gijón, realmente, porque es que han sido 3 zancadillas a Almería por parte del árbitro, por cierto, el del VAR. No el de abajo. El de abajo había fallado las 3 jugadas de la manera que más le convenía a la Almería. Pero el del VAR se las ha corregido. El del VAR me comenta Iturralde que es uno de los que la televisión del Madrid ha abrazado. Entonces, ¿qué sensación puedes tener? Pues que este hombre ya no quiere tener más problemas con aquella casa o que... Imagínate lo que está diciendo, que Hernández lo que no quiere es tener más problemas en aquella casa. Es que, como les digo, la manipulación tiene que darse sí o sí, porque si no esta gente es que no va a ser feliz jamás. Por cierto, Michel ha comentado en sala de prensa, si no estoy equivocado, no es una... Creo que me pareció haberlo visto. Si alguno de ustedes lo vio y no es así, pues por favor me corrija, pero me parece haber visto que Michel dijo que no creen aquello de que existe una mano negra en el campeonato nacional de liga, porque seguramente, y como era de esperar, se le habían preguntado. No sé si esto es cierto, porque les digo, estuve buscando el clip y no lo he encontrado. De todos modos, bueno, si estoy equivocado, alguno de ustedes me puede hacer la pequeña corrección. En este momento, a despedirme, espero que hayamos disfrutado de este video. Me encanta ver llorar a esta gente después de una gran remontada del Real Madrid. Por supuesto, sus opiniones allá en los comentarios. Lo de siempre, like, suscripción a la Madrid. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.